Número 9. Admiradora de Ted Bundy. Nadie sabe de cuántas mujeres abusó y mató Ted Bundy, pero se cree que fue responsable de mucho más de los 30 asesinatos que confesó. Es difícil imaginar por qué o cómo una mujer se enamoraría de un individuo tan enfermo, pero recibió cientos de cartas de mujeres enamoradas durante su tiempo en prisión. Una escritora, una mujer extraña llamada Janet, estaba tan obsesionada con el malvado asesino en serie que incluso el propio Ted Bundy encontró sus cartas inquietantes. Ella comenzó a escribirle en 1979 y él cometió el error de responder una vez a su correspondencia, después de lo cual ella respondió diciendo que besó la carta que recibió de él y la sostuvo contra su cuerpo. Janet agregó que estaba llorando mientras respondía y profesaba su amor eterno por Bundy. Sus cartas continuaron llegando, a menudo conteniendo fotografías y suplicando a Bundy que le enviara algunas. Plenamente consciente de que estaba casado, ella indicó que estaba dispuesta a pasar por alto su relación con su esposa y que daría cualquier cosa por una hora a solas con él. Como si eso no fuera lo suficientemente espeluznante, Janet comenzó a asistir a los juicios de Bundy. Encontró su presencia lo suficientemente desconcertante como para escribir una carta a su esposa, pidiéndole que no permitiera que Janet se sentara cerca de ella en las audiencias del tribunal. Él comparó la forma en que Janet lo miró con una gaviota trastornada estudiando una almeja. Teniendo en cuenta que Ted Bundy fue un asesino en serie, las cartas de Janet deben haber sido muy inquietantes para asustarlo. Número 8. Club de fanáticos del asesino Nicholas Cruz. A principios de 2018, un adolescente llamado Nicholas Cruz ingresó a la escuela secundaria en Parkland, Florida, y abrió fuego contra sus compañeros y personal de la escuela, matando a 17 personas e hiriendo a 17 más en el tiroteo escolar más mortífero en la historia de Estados Unidos. Mientras esperaba el juicio por sus horribles crímenes, la cárcel del condado de Broward se inundó de cartas de amor, fotos picantes y donaciones de la comisaría de adolescentes, mujeres mayores y hombres que por alguna razón se encapricharon con el asesino en masa. Cruz tenía tantos admiradores que formaron un grupo de Facebook dedicado a hablar sobre él y a intercambiar ideas sobre formas de ayudar en su caso. Lamentablemente, gran parte del amor que recibió Cruz provino de adolescentes que, de haber estado en la escena del crimen ese día, podrían haberse convertido en una de sus víctimas. Incluso el abogado del asesino, quien ha sido un abogado en ejercicio durante más de 40 años, quedó asombrado por el gran volumen de cartas que recibió Cruz. Afortunadamente, debido a que estaba bajo vigilancia de suicidio y porque su abogado no quería que su cliente se sintiera elevado por sus atroces crímenes, toda su correspondencia entrante fue retenida. Número 7. Donantes de Dahmer. El asesino en serie, Jeffrey Dahmer, mató, desmembró y canibalizó a al menos a 17 hombres y niños en Milwaukee, Wisconsin, y sus alrededores entre 1978 y 1991. Finalmente fue capturado cuando una de sus víctimas escapó, y cuando la policía registró su apartamento, encontraron 4 cabezas cortadas, 7 cráneos, partes de cuerpo preservadas y un refrigerador y congelador llenos de carne y órganos humanos. Mientras cumplía varias cadenas perpetuas en prisión, Dahmer recibió cartas y obsequios de mujeres de todo el mundo, procedente de lugares tan lejanos como Francia y Sudáfrica. En total, las donaciones fueron de más de $12,000 e incluyeron una donación de $5,920 de una mujer en Londres. Mientras tanto, las familias de las víctimas de Dahmer, a quienes se les debía un total de $80 millones, no recibieron ninguno de los obsequios de sus benefactores. En cambio, el depredador pervertido compró cigarros, cintas de audio, cómics y otros lujos que hicieron que su vida tras las rejas fuera más llevadera, pero sus lujosas indulgencias no duraron, y cuando los funcionarios de prisión se enteraron de las sentencias en su contra, restringieron los gastos de Dahmer. ¿Por qué crees que las mujeres le enviaron dinero sabiendo todo lo que hizo? Déjame saber lo que piensas abajo en los comentarios, y si te gusta el video, asegúrate de presionar el botón de suscribirte para no perderte otros videos como este. Número 6. Dedicado a un supremacista blanco. En 2011, el supremacista blanco Anders Breivik mató a 77 personas con bombas caseras y un rifle de asalto, cometiendo el peor asesinato en tiempos de paz de Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. Actualmente cumple una condena de 21 años, y en 2015 recibió hasta 800 cartas al año de admiradoras que profesaban su amor eterno por él y le rogaban que se casara con ellas. Esta gran cantidad de apoyo a uno de los delincuentes más violentos de la historia del país muestra que la atracción sexual por delincuentes
mujeres, conocida como hibristofilia, es un fenómeno muy real. Algunas de las mujeres que le escribieron a Breivik simpatizaron con su colocación en régimen de aislamiento, describieron al objeto de su afecto como vulnerable y dijeron que se sentían torturadas al saber que estaba tan aislado. Otras le enviaron regalos para animarlo, aparentemente sin saber que estaba exactamente donde pertenece un asesino en masa. En un momento, hubo clubs de fans dedicados a ayudar a los devotos de Breivik a elaborar la carta perfecta para él. Una guía completa proporcionada por un club decía que las mujeres debían mostrar su amor por los nacionalistas militantes. Hace unos años, los medios entrevistaron a una mujer sueca de unos 20 años que había escrito a Breivik al menos 150 veces. Solo había recibido 2 respuestas, porque los funcionarios de la prisión bloquearon gran parte de su correo saliente y todas sus solicitudes para visitar a Breivik fueron denegadas. Pero la mujer no se inmutó y le dijo a la prensa que no quería vivir sin él. Número 5. Admiradores de Ian Brady. Entre 1963 y 1965, la pareja británica Ian Brady y Myra Hindley asesinaron a 5 jóvenes y agredieron sexualmente a 4. Ambos recibieron cadenas perpetuas por sus espantosos crímenes. Cuando Brady murió en prisión de cáncer a los 79 años en 2017, un grupo de mujeres afligidas recurrió a internet y publicó sobre lo devastadas que estaban. Un fan obsesionado describió al asesino como un individuo interesante con cerebro y pensamientos interesantes y fascinantes. Otra dijo que al enterarse de su muerte fue el peor día de su vida y dijo que estuvo llorando todo el día. Quizás, en el ejemplo más perturbador y extremo de devoción a alguien por Brady, una mujer publicó una foto de su brazo donde se había tatuado su nombre. Resultó que muchos miembros de la extraña comunidad de personas que se sienten inspirados y atraídos por los asesinos en series le habían escrito a Brady a lo largo de los años, y en muchos casos, él respondió. Los sobrevivientes de las víctimas de Brady estaban más que felices de enterarse de su muerte, y los expertos advirtieron al público que idolatrar a asesinos puede ser extremadamente dañino para las personas cuyos seres queridos mató. Según la Asociación Nacional de Víctimas del Reino Unido, al enterarse de que un asesino tiene admiradores, las familias afectadas por sus crímenes se ven obligadas a revivir el crimen por el que han luchado tanto por superar. Número 4. Admiradora de Joseph Fritzl. Durante 24 años, Joseph Fritzl mantuvo a su hija Elizabeth encerrada en el sótano de su casa en la ciudad austriaca de Amstetten, donde dio a luz a 7 de sus hijos y soportó una prolongada soledad, oscuridad, desnutrición y abusos. En todo este tiempo, nadie supo qué le había sucedido a Elizabeth, incluida la esposa de Fritzl, Rosemary, quien creía que su hija se había escapado de casa. Mientras tanto, no tenía idea de que estaba ayudando a Fritzl a criar a sus propios nietos, a quienes de alguna manera hizo pasar de manera convincente como niños no deseados o abandonados que más o menos habían aparecido en la puerta de la pareja. Elizabeth finalmente escapó de la mazmorra insonorizada de su padre cuando uno de sus hijos se enfermó gravemente y fue llevado al hospital. Cuando la policía alcanzó y arrestó a Fritzl, cientos de mujeres le enviaron cartas de amor, plenamente conscientes de su indescriptible crueldad. Algunas trataron de ver lo bueno en él, aunque claramente no había nada de eso, y una admiradora escribió que ella creía que él solo mantenía cautiva a Elizabeth y abusó sexualmente de ella para evitar que se metiera en problemas. El compañero de celda de Fritzl vio cómo llegaban docenas de cartas inquietantes, incluida una que contenía una foto de una mujer que representaba una fantasía sexual con un hombre enmascarado. Para junio de 2008, el hombre de 73 años había recibido al menos 5.000 cartas de simpatizantes que lo veían como un anciano incomprendido en lugar del monstruo incestuoso que realmente es. Número 3. Asesino de su propia familia. La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que a menudo pasamos por alto el mal comportamiento de alguien porque creemos que en el fondo es una buena persona, pero que algunos actos son imperdonables. Sin embargo, algunas personas se aferran a la creencia poco realista de que una persona obviamente malvada tiene conciencia, y este ciertamente fue el caso después de que un marido infiel, Christopher Lee Watts, asesinara a su esposa embarazada Shannon y a sus 2 hijas en Frederick, Colorado en 2018. Watts se declaró culpable de múltiples cargos de asesinato en primer grado y confesó asfixiar a sus hijas hasta la muerte y estrangular a Shannon en un ataque de ira después de que ella le pidió separarse. A pesar de la naturaleza atroz de sus crímenes, Watts no tuvo escasez de atención y recibió al menos 17 cartas dentro de los 9 días posteriores al asesinato de su familia. Parte de la correspondencia consistía en mensajes de odio y solicitudes de los medios, mientras que otras cartas expresaron sentimientos románticos o el deseo de ser amigos por correspondencia.
Una escritora, una mujer que también estaba cumpliendo condena por delitos financieros de alto perfil, le dijo a Watts que se sentía conectada con él. Como veterana del sistema de justicia penal, ella le aconsejó cómo manejar sus interacciones con los medios. La mujer luego pasó a describir su apariencia y su vida pasada antes de convertirse en delincuente. Otra fan, que se sintió atraída por Watts por razones que ni siquiera ella pudo entender, le dijo que sabía que él era un buen tipo. Los cumplidos no terminaron ahí. Otra admiradora decía que Watts tenía una de las caras más amables que había visto en su vida, y otra mujer le envió una foto de ella en bikini. Pero como demostró el asesino a través de sus propias acciones, ninguna cantidad de amor será suficiente. Número 2. Simpatizantes de James Holmes. El 20 de julio de 2012, James Holmes abrió fuego en un teatro abarrotado en Aurora, Colorado, matando a 12 personas e hiriendo a más de 70. Era un hombre que había planeado meticulosamente la masacre y utilizó varias armas automáticas para llevar a cabo su espantoso crimen. En retrospectiva, todas las señales estaban allí de que el asesino en masa tenía profundos problemas mentales que no se habían abordado durante mucho tiempo. El hecho de que Holmes estaba loco, además de ser malvado, debería haber sido suficiente para disuadir a cualquiera de querer tener algo que ver con él. Pero después de que llegó a la cárcel del condado se inundó con cartas de mujeres ansiosas por expresar su fascinación por él. Solo durante su juicio, Holmes recibió más de 4,000 cartas, tarjetas y otros artículos por correo. Muchas de las piezas incluían dinero o fotos sexys que colgó en la pared de su celda, mientras que otras estaban saturadas de perfume o firmadas con lápiz labial. Una mujer que simpatizaba con lo que Holmes estaba pasando, según sus palabras, incluyó fotografías de ella y de sus hijos. Otra admiradora escribió que había comprado boletos de avión para asistir a sus próximos procedimientos judiciales, y Holmes incluso recibió una carta de una congregación de una iglesia que se refirió a él como familia y dijo que estaba orando por su salud, seguridad y bienestar. Las mujeres adoraban al asesino en masa mentalmente inestable, y una lo describía como guapo y afirmaba que a ella le gustaban sus manos fuertes y su vello facial. Muchas de las cartas contenían líneas finales en el sentido de avísame si puedo hacer algo por ti, lo que implicaba que los escritores estaban dispuestos a hacer lo que Holmes les pidiera. Probablemente sea algo bueno que no haya conocido a ninguno de ellos antes de cometer sus actos criminales. Número 1. Copiar a un asesino. Kenneth Bianchi, conocido como el estrangulador de Hillside, agredió sexualmente y asesinó al menos a 12 mujeres entre 1977 y 1979. Él y su primo, Angelo Buono Jr., recorrieron Los Ángeles haciéndose pasar por agentes encubiertos y atrayendo a víctimas de entre 12 y 28 años. Una vez que sus objetivos mordían el anzuelo y se metían dentro de su auto, la pareja las llevaba de regreso a la casa de Buono, donde las torturaban, agredían sexualmente y las mataban. Afortunadamente, la policía finalmente alcanzó al dúo, quienes recibieron cadenas perpetuas. En 1980, Bianchi inició una relación con Veronica Compton, una mujer que había intentado redirigir el juicio a su favor, testificando para la defensa con detalles vagos y aparentemente contradictorios sobre sus crímenes. Sin embargo, Compton debió haber sido consciente de la culpabilidad de Bianchi, porque ella escribió una obra de teatro basada en sus crímenes y se la envió a prisión junto con algunas fotos sugerentes. Pero la admiradora y enamorada no se detuvo allí. El mismo año en que ella y Bianchi se conectaron a través de cartas, Compton decidió intentar convencer a la policía de que el presunto verdadero asesino de sus víctimas seguía prófugo, cometiendo un asesinato de la misma manera por la que era conocido. Bianchi le dio a Compton una muestra de su semen, que sacó de contrabando de la prisión con un guante de goma. Su plan era plantarlo en su víctima para que pareciera que Bianchi había sido identificado erróneamente a través de pruebas de ADN. Compton atrajo a su objetivo a una habitación de motel y trató de estrangularla, pero la víctima escapó y Compton terminó tras las rejas, al igual que su amante. En un extraño giro de la trama, ella terminó también encontrando el amor en prisión, y no dentro de sus muros. El profesor de ciencias políticas James Wallace comenzó a mantener correspondencia con Compton después de dar una conferencia en prisión. Finalmente dejó a su esposa de 37 años, y la pareja se casó en una ceremonia en la cárcel. Wallace incluso adoptó al hijo de Compton y engendró a su segundo hijo, que nació mientras Compton todavía estaba en prisión. Compton fue puesta en libertad condicional en 1996, pero fue encerrada nuevamente 2 semanas después, cuando una trabajadora social la visitó y la encontró desnuda y con imágenes pornográficas esparcidas por toda su casa. Fue puesta en libertad condicional nuevamente en 2003 y desde entonces ha logrado mantener un perfil bajo.
Gracias por ver el video. ¿Qué piensas de estas personas espeluznantes que escribieron cartas espeluznantes a otras personas espeluznantes? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para no perderte otros videos impactantes.